tomar muy a la ligera y bueno, yo se los he dicho desde el principio. El derecho de familia parece ser, porque es una de las áreas más comunes ya en la práctica, de los casos más frecuentes que se dan, al igual que el área penal, pero derecho de familia no es tan fácil. En ese sentido, vamos a hablar ahora de la tutela, que es una figura que parecería ser casi lo mismo que el cuidado personal, pero no lo es. Que la responsabilidad parental en un sentido general, lo vamos a decir así. Entonces, esta figura es diferente y eso es lo que vamos a desarrollar. Ya esta semana corresponde el contenido de la semana 17, ya como se imaginarán, solo quedan 2 semanas más de contenido y el parcial y ya por fin van a poder descansar unas merecidas vacaciones. Lo único que les voy a pedir es un último esfuerzo. Traten de la manera de lo posible de pues hacer un poquito más de esfuerzo para salir bien en las actividades. Un punto importante que lo he dejado al final de la presentación es el recordatorio, perdón, de la actividad que vamos a tener el día viernes de esta semana. Ya se los había dicho con anterioridad y ya hasta la fecha les había dado. El viernes 18 tenemos una actividad de 12 a 4 de la tarde. Y ahí mismo, porque les he colocado una lámina para hacerles el recordatorio, ya ahí van a estar todos los detalles. Si usted necesita irse antes porque vive lejos, porque tiene, por ejemplo, que ir a tomar el bus para poder llegar a su casa, no se preocupe, solo hágamelo saber antes de salir pues, de la sala, porque va a ser en la sala de conferencia 1 y 2. Solamente me lo hace saber y yo lo tomo en cuenta. Yo no tengo ningún problema ni quiero que ustedes lleguen tarde a su casa, entonces no tengo ningún problema con eso. Pero ya le voy a decir los detalles respecto a esto, qué personas van a venir, cuál va a ser el tema y cuál va a ser la dinámica. Y sobre todo, lo que más les interesa, la evaluación que va a corresponder a esa actividad que se va a realizar el día viernes. Pero eso lo vamos a hablar al final de la sesión. Así que bueno, vamos a dar inicio con el contenido que pues nos corresponde, que es el tema de la tutela. Para esto, lo primero que hacemos es la pregunta de metacondición, pero esta pregunta no la vamos a responder ahorita, sino un poquito más adelante, porque esta pregunta hace referencia a por qué es necesario imponer obligaciones a una persona que es declarada como tutor. Y decimos obligaciones. En cambio, cuando se trata de la responsabilidad parental, es una facultad casi natural que tiene la persona por ser padre y madre en un primer momento. Y quiero hacer una aclaración antes de poder seguir con el tema. Yo les había dicho que esta figura aparentemente se parece mucho a la responsabilidad parental, pero hay que tomar en cuenta que nuestro código de familia todavía está regulado como autoridad parental. Esta figura de autoridad parental hace referencia a que solamente puede ejercer la autoridad parental el padre y la madre. La nueva doctrina, que se llama responsabilidad parental, esa nos permite ahora poder elegir a otra persona dentro de la familia o una tercera persona para ejercer esa responsabilidad parental. Y a esta persona se le va a llamar responsable. Eso ya lo habíamos hablado. Pero la tutela, de hecho, viene desde el derecho civil, antes de estar normada dentro del Código de Familia, ya existía dentro del Código Civil. ¿A qué voy con esto? Que lo que hizo el Código de Familia es darle la responsabilidad de la autoridad parental solo al padre y la madre. Y si había otra persona que podía hacerse cargo de este niño, niña o adolescente, tendría que ser a través de una tutela. Pero ahora, con esta nueva doctrina, con esta nueva tendencia de la responsabilidad parental, antes de llegar a la tutela, podemos pues designar a un responsable para que pueda hacerse cargo de este niño, niña o adolescente. Entonces, quizá por eso se pueda generar algún tipo de confusión respecto al tema de la tutela, porque como les decía, en apariencia se parece mucho a la responsabilidad parental. Pero ya vamos a hablar de esos detalles. Ahora bien, cuando hablamos de que si es necesario o por qué es necesario imponer obligaciones a una persona declarada como tutora, es porque tradicionalmente se ha establecido que la tutela va a ser a una tercera persona o a una persona que es familiar del tutelado y entonces esa persona tiene obligaciones, no solo para con el tutelado, sino con el Estado. Pero eso ya
lo vamos a ir desarrollando un poquitito más adelante. Lo que nos interesa hasta ahorita es primero, pues, establecer una definición, saber qué es la tutela y luego vamos a ir viendo todas las características, todas las especificaciones que tiene esta figura jurídica. Bien, la tutela, pues, emerge de la ley, a diferencia de lo que sucede con la autoridad parental, que todavía está normado de esta manera en el Código de Familia, porque la autoridad parental se basa, como solamente reconoce que existe una filiación por consanguinidad y por adopción, nos dice que básicamente va a preservar pues esta figura de lo natural, de quien es biológicamente hijo o hija de estas personas y de ahí determinar cuáles son las obligaciones que esta persona tiene. Entonces, también tenemos la adopción y esta es otra forma de filiación, es decir, una manera en la que también se puede establecer una autoridad parental. Pero la tutela es básicamente una figura legal, no es una figura natural, es una figura creada por la misma ley y que tiene la obligación jurídica, pues se le determina una obligación jurídica a una persona y a los bienes de esta persona para que pueda actuar bajo el beneficio de tal protección. En palabras simples, para que se pueda entender mejor. Básicamente es designar a una persona para que pueda cuidar a otra, y no digo niño, niña o adolescente porque todavía hay más personas a las que se puede cuidar a través de una tutela, pero también cuidar y administrar sus bienes, que es una de las características más importantes que tiene la tutela y más diferenciadoras de la responsabilidad parental, pero siempre actuando en beneficio de esta persona que está siendo tutelada, o que en otras doctrinas se le llama pupilo. Ahora bien, esta protección de estas personas que no pueden valerse por sí mismas y para ello se colocan bajo la tuición y la vigilancia del guardador. En otras doctrinas, por ejemplo en Costa Rica, no se le llama tutela, se le llama tuición. Y a la persona que es nombrado como tutor se le llama guardador. Nosotros aquí también en algunos casos se le llama guardador, pero la figura como tal se llama tutela y así lo van a encontrar. Si ustedes quieren buscar más información en otros cuerpos normativos o en doctrina internacional, lo pueden encontrar con ese nombre, es decir, con el nombre de tuición. Pero ya dentro de la ley tenemos un concepto un poco más que nos determina un poco mejor las funciones de esta tutela. Y nos dice que la tutela o guarda es un cargo impuesto a ciertas personas a favor de los menores de edad o de las personas incapaces no sometidas a autoridad parental. Para esto es necesario que, pues más adelante lo vamos a ver, pero es necesario hacer la aclaración de quiénes pueden ser tutelados. Lo puede ser un niño, niña o adolescente, una persona declarada incapaz o puede ser una persona adulta mayor. En estos casos, les parecerá bastante conocido pues esta situación de tomar a estas personas en situación de vulnerabilidad y pues darle una protección reforzada, es decir, una tutela, una persona que puede estar al cuidado de ellos. Y precisamente esto lo que busca es pues ayudar a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Pero estos niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, no pueden, o más bien el requisito es que no deben estar sometidos a una autoridad parental para la protección y el cuidado de ellos. Es decir, solamente si este niño está en situaciones de abandono o sus padres fallecieron, que es otra manera de poder extinguir la autoridad parental, entonces, o perdieron la autoridad parental, por ejemplo, pueden ser sometidos a una tutela. Si tiene un padre o una madre que pues está determinado por la ley o ha sido reconocido por su padre y su madre, no puede ser sometido a una tutela para el cuidado de esta persona, de sus bienes y que lo represente legalmente. Por eso les decía que puede esta figura parecerse al cuidado a la responsabilidad parental, porque la responsabilidad parental incluye el cuidado personal, la representación legal y la administración de los bienes. Pero ya vamos a ver cuáles son las diferencias.
Y también pues tenemos aspectos importantes como el hecho de que la persona que ejerce esta tutela se llama tutor o guardador, y las personas que reciben esta tutela se llaman pupilos o tutelados. Ahí va a depender mucho pues de cómo quieran llamarlos ustedes, pero en todo caso ambos términos son correctos. Este proceso de tutela pues tiene su origen en el Código Civil. Eso ya se los había mencionado hace un ratito, de eso estábamos comenzando a hablar y yo les decía, en el Código Civil se hablaba de la tutela, pero también se hablaba de la curatela, que es otra figura que seguramente ustedes ya han visto dentro del derecho civil o están viendo en la actualidad derecho civil. No me voy a detener mucho en esta parte, pero se ha retomado esta figura y pues se establecía en la tutela testamentaria o la condición fallida, que es un aspecto, como les decía, que lo vamos a ver hasta más adelante. Y en todo caso, pues lo único que nosotros debemos resaltar acá es que se mantiene la garantía de administración de los bienes. Es decir, que un tutor es nombrado primordialmente, claramente por el cuidado de la persona, ya sea niño, niño, adolescente, persona incapaz o discapacitada, o una persona adulta mayor. Lo vamos a dejar en persona para no tener que estar haciendo toda esta clasificación de la que les estoy hablando. Entonces, el cuidado de esta persona, pero además la administración de estos bienes. Ya más o menos cuando veamos las características, que creo que es la próxima diapositiva, les voy a explicar un poquito más. Pero lo importante acá es que podemos ver que el antecedente ya estaba dentro del Código Civil y se retoma dentro de nuestro Código de Familia para poder tener una manera de poder cuidar a estos niños, a sus bienes, representarlos legalmente cuando no estén sometidos a una autoridad parental. Y un aspecto importante, antes de pasar a las características, es que hay que tomar en cuenta que el Estado salvadoreño, pues ahora, sobre todo con la Lepina y ya el otro año con la ley Crecer Juntos, pues ellos han tratado de buscar la manera de poder resolver ciertos problemas que se dan dentro de las familias. Por ejemplo, aquellos niños que son abandonados, aquellos niños que sus padres fallecen o pierden la autoridad parental, ¿qué va a suceder con estos niños? Y se tratan de agotar todas las vías posibles antes de institucionalizarlos. Y esto ya lo hemos hablado también en clase. Yo les decía, uno cree que siendo cuidados por el Estado, siendo institucionalizados, es mejor a que pueden ser, eh, a que puedan ser explotados, a que pueden ser maltratados, a que puedan ser abandonados en la calle, pero no siempre esta es la mejor opción. Lo que trata de hacer el Estado no es dejarlos en la calle, sino buscar otras opciones antes de integrarlos a una institución. ¿Cuáles son estas figuras? Bueno, podemos, por ejemplo, buscar a otra persona de su familia para nombrarlo como responsable, o podemos nombrar una tutela, o podemos, estas figuras ustedes las van a ver en niñez y adolescencia, tener una familia sustituta, un hogar de acogida, pueden tener, por ejemplo, y como una herramienta final puede ser la institucionalización. Y al final, pues, poder ser sujeto a una adopción para tener una familia. Es decir, casi todas las instituciones o las posibilidades que establecen los códigos respecto de los niños es siempre buscar a que se integre en una familia. No es lo mismo tener una familia donde usted puede identificar roles claros a que lo pueda hacer, por ejemplo, dentro de una familia de acogida, dentro de un hogar de acogida, donde, por ejemplo, una familia que obviamente no es la suya propia, puede fungir como su familia y así usted poder desarrollarse con toda normalidad. Y no solo con normalidad, porque creo que ninguna familia es normal o hay un molde para una familia, sino que puede desarrollarse dentro de toda su potencialidad, que esto es un aspecto que ustedes también van a ver en niñez y adolescencia.
A lo que voy con esto es que se tratan de encontrar todas las maneras posibles para brindarle un hogar a estos niños, una persona que los cuide, que vele por sus intereses antes de llegar a la institucionalización. Pero bueno, esto es como una pequeña introducción para que ustedes puedan ver todo lo que implica el hecho de tener, permítanme, el hecho de tener que llegar hasta la tutela. Dentro de las características, creo que este es uno de los puntos que nos va a ayudar a aclarar un poco esta figura. Se establece que es de carácter temporal. ¿Por qué va a ser temporal una tutela? Pues esto va a depender, y ahí mismo se los pongo en la diapositiva. Puede variar según las circunstancias. ¿Por qué? Porque si estamos nombrando un tutor para un niño, niña o adolescente, pues va a dejar de tener un tutor cuando cumple los 18 años, siempre y cuando pues se cumpla la mayoría de edad y las condiciones en que esté ese niño, niña y adolescente. No es lo mismo a que sea un niño o niña que tenga alguna discapacidad, que ahí sí se puede prorrogar, pero si está en unas condiciones, no quiero decir normalidad, porque no es que las personas discapacitadas sean anormales, sino que está en condiciones íntegras, digámoslo así. Entonces, usted al cumplir los 18 años ya puede valerse por sí mismo, ya puede administrar sus bienes y ya puede representarse legalmente. Por lo tanto, ya no va a ser necesario que tenga un tutor. Ahora bien, se entendería que al llegar a la mayoría de edad ya no va a ser necesario que tenga un tutor. Imagínense en el caso de las personas declaradas como incapaces o que tengan una discapacidad. Si por alguna razón llegan a superar esta situación de incapacidad o de discapacidad, entonces ya no va a necesitar un tutor. En el caso de las personas adultas mayores, pues por su misma edad, alguna enfermedad que tenga, porque no puede valerse por sí misma, difícilmente va a dejar de necesitar un tutor, a menos que fallezca, claramente. Entonces, esto va a variar según las circunstancias. En el caso de las personas adultas mayores, se entiende que si se nombra un tutor es hasta que pues esta persona fallezca, porque no es que va a mejorar esa situación, sino que se mantiene constantemente y por lo tanto pues no va a dejar de necesitar. Pero va a depender en todo caso pues de las circunstancias. También otra de las características es que su origen se da en la ley, es decir, no es una figura natural, sino que es una creación de la ley que busca el cuidado y pues la idea de que se puede representar legalmente y administrar los bienes de esta persona. Y también una de las diferencias más grandes que tiene la tutela respecto de la autoridad parental es que este cargo de tutor o tutora es remunerado. Y ya ve usted diciendo, bueno, ahí hay un negocio y voy a ganar dinero. No, no es un trabajo. Es un cargo que le está designando el juez a una persona porque se encuentra en una situación de idoneidad para el cuidado de esta otra persona, niño, niña, adolescente, persona adulta mayor, etcétera. Todas estas personas que ya les he mencionado antes, para poder administrar sus bienes, para poder cuidarlo, para representarlo legalmente. Pero este implica tantas obligaciones que termina siendo un cargo remunerado. Y por lo tanto, pues esta persona va a tener que recibir un sueldo por esta función que está desempeñando, a diferencia de lo que sucede con la autoridad parental. Como en un primer momento la ejerce el padre y la madre, pues no se le va a pagar por ser padre y madre. Es una obligación hasta cierto punto natural y también hablamos de que es una función social, por lo tanto no se le tiene que pagar. Imagínense que se establece la responsabilidad parental a una tercera persona que no es familiar, que es la vecina y la vecina se ha encariñado de esta niña y la niña de ella y por eso se le ha determinado que va a ser su responsable hasta que la niña cumpla 18 años. Pero este cargo no es remunerado, a menos que se establezca como una tutela, sí va a ser remunerado. Ahora bien, me imagino yo que ustedes se estarán preguntando, pero ¿cuánto gana un tutor? ¿Cuánto es esa remuneración? ¿O quién le va a pagar a este tutor? Pues bueno, esa es una muy buena pregunta porque no hay determinado una cantidad de dinero que vaya a ganar este tutor.
Esto lo va a determinar el juez. Y además de eso, ¿de dónde va a salir este dinero si, por ejemplo, se trata de un niño de 5 años? ¿Cómo le va a poder pagar a esta persona para que sea su tutor? Y es que este es uno de los grandes problemas que tiene la tutela, que por ejemplo, imagínense este niño, sus padres fallecieron y le dejaron pues algunos bienes muebles, inmuebles, o le dejaron un negocio, por ejemplo, una tienda, una comercial. Entonces, este tutor va a tener que administrar todos esos bienes y a través de esto, pues generar una ganancia para que pueda mantener a este niño todas sus necesidades, sus alimentos, sus estudios, su salud, etcétera, y de ahí también generar una ganancia. Pero no es, este mes me quedaron $500, los $500 son para mí, sino que el juez va a determinar la cantidad de dinero que se va a establecer para este niño o ni, perdón, para este tutor o tutora. Ahora bien, sinceramente, o sea, de forma muy personal, les puedo decir que esto se considera como algo muy subjetivo, porque pues sí es cierto que el Estado tiene cierto control sobre estas tutelas, sobre las ganancias, pero imagínense que se trata de un niño de 5 años que sus padres fallecieron y no tiene ningún bien. ¿Cómo le va a poder pagar a este tutor? ¿O quién le va a pagar a este tutor? No tiene nadie. Entonces no se puede establecer una tutela de administración de bienes porque no tiene con qué pagarle a este tutor. Y este es uno de los grandes problemas que personalmente, como les digo, me deslindo de pues mi papel como docente, se lo digo de forma personal y de lo que yo he visto en la práctica, pero es uno de los grandes problemas que yo le veo a la tutela. Pero ya regresando a la parte académica, al deber ser, se supone que de esto pues se pueden generar ciertas ganancias. Otra cosa que me decían ayer, el otro grupo me decía, pero Miguel, ¿y qué pasa si a este niño le han dejado solo terrenos? Terrenos donde no hay nada, donde no se puede percibir una ganancia. ¿De dónde se va a generar? Bueno, a pesar de que tiene bienes y que deben ser administrados, pero ¿de dónde se va a generar esta ganancia para el tutor y para que este niño pueda vivir? Pues bueno, ahí es donde viene el control del Estado, que ya vamos a hablar de eso. Esta persona, este tutor, tiene que solicitarle el permiso al juez para hacer cualquier acción, sacar dinero del banco, para poder vender una propiedad, para poder hacer alguna gestión. Ahora bien, si tiene solo terreno, por ejemplo, podría vender un terreno y eso irlo dosificando o administrando para poder pagar las necesidades de este niño, pagarle la escuela, sus alimentos, su vestuario, su casa, etc. Y de ahí pues también se va generando la remuneración que este tutor o tutora va a tener. Pero como les decía, otra de las características es el control estatal. Y es una de las grandes diferencias que tiene la tutela con la responsabilidad parental. ¿Por qué? En el caso de la tutela, se deben generar una cantidad de informes que ustedes no tienen idea. De forma anual, de forma periódica, se entregan informes y balances de todo lo que se ha gastado, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estos bienes no son del tutor. No puede ser uso libre de esta ganancia, de estos bienes, de este dinero que pueda tener este niño o niña, porque el dinero no es suyo. Lo que es suyo es la remuneración, pero todo lo demás no. Entonces, si por ejemplo el niño tiene un accidente este mes y es necesario hacerle una operación muy costosa, tiene que ir ante el juez en un proceso un poco más rápido que se lleva por la urgencia del caso para solicitarle el permiso para poder sacar ese dinero para poder operar, porque no puede tocar más dinero del que realmente se necesita, no puede malgastar, perdón, este dinero de manera antojadiza. Entonces, pues al momento en que se establece la tutela, se hace un inventario de todos los bienes que van a administrarle a este pupilo. De tal forma que si tiene casa, carro, si tiene propiedades, si tiene acciones de una empresa, si tiene, por ejemplo, una tienda, si tiene algún negocio en específico, pues tiene que estar generando todo el tiempo informes de cuáles son estos gastos que se van a dar y justificar cada uno de estos gastos. No es el niño quería ir a Cancún y pues lo llevamos a Cancún y siendo un niño de 2, 3 años. No, no es lógico.
A lo que voy con estos ejemplos que les pongo es para que se vaya comprendiendo que al final la tutela es una obligación de estar generando todas estas obligaciones de rendir cuentas, a diferencia de lo que sucede con la responsabilidad parental. De igual forma, yo entiendo que esta figura es un poco más compleja. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ustedes tengan, por favor, en cualquier momento pueden hacer. Solo me encienden su micrófono, me hacen la pregunta y con todo gusto yo les puedo responder. Pero bien, aquí dentro del cuadrito del control estatal, pues yo les he colocado aquí que es el juez, y de hecho el juez tiene varias libertades y sobre todo varias funciones específicas que tiene que cumplir en el respecto de la tutela. ¿Por qué? Porque el juez va, por ejemplo, a ejercer este control de la tutela de los bienes que se establecen. Por ejemplo, si al juez le parece que el gasto que está proponiendo el tutor no es necesario o no es coherente con la necesidad que quiere cubrir, entonces puede denegarle la posibilidad de que pueda sacar este dinero, de que pueda vender este bien. Tiene la potestad para hacerlo, claramente siempre de manera motivada. Pero también puede establecer esta tutela de manera de oficio o puede ser a petición de la Procuraduría General de la República o los procuradores auxiliares departamentales o cualquier otra persona interesada que pueda o tenga algún interés en específico para que se le pueda tutelar estos derechos a esta persona. Y luego tenemos que es unipersonal o pluripersonal. Ahí disculpen que no me había fijado el error. O, perdón, pluripersonal. Ok, ahí está. Bien, o puede ser pluripersonal. ¿En qué sentido? Porque se puede nombrar a uno o varias personas que pueden ser considerados como tutores. Por ejemplo, podemos ponerle un tutor a un niño para su cuidado, otro tutor para su administración de los bienes, o podemos generar o nombrar a otro tutor para la representación legal. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, vamos a nombrar como tutor a los abuelos. La abuela se va a encargar del cuidado personal y el abuelo va a ser el que va a administrar los bienes. Entonces, ya vamos a ver cuáles son los tipos de tutela y por qué hago mención de estas personas en específico. Pero puede ser una sola persona o varias que pueden ejercer este rol de tutor o tutor. Pero en el caso, una cosa es que sea unipersonal o pluripersonal, pero es personalicio. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínense que los han nombrado tutores a ustedes de este niño de 5 años, en el ejemplo que les estaba poniendo anteriormente, pero usted trabaja 8 horas o trabaja fuera de San Miguel y el niño estudia aquí en San Miguel, tiene su casa aquí en San Miguel y usted trabaja en otro lugar. Pasa las 8 horas del día que usted está trabajando con pues una persona que se encarga como una niñera y al niño le pasa algo, tiene un accidente, se golpea la cabeza, tienen que operarlo y usted le está solicitando al juez que por favor pues le permita poder disponer de este dinero para la operación. Si a este niño le llega a pasar algo, quien va a responder es usted, porque quien se le dio el cargo de tutor o tutora es usted. Que al niño le pasó otra cosa con la persona que le estaba cuidando, pero a quien se le delegó, la función de cuidado es a usted, no a nadie más. ¿Me entiende? Es personalísimo. Es decir, es inherente a la persona del tutor, lo cual significa que no se puede transferir entre vivos. Usted no puede ni regalar, ni vender, ni enajenar este título de tutor a menos que sea el juez el que pues le quite este nombramiento y nombre a otra persona. Y también pues no se delega esta función, sino que se hace ejecutar por otro determinados actos de los cuales se es responsable. Por ejemplo, que usted le delegue a otra persona el cuidado de este niño, pero quien va a ser responsable va a ser usted. Y también tenemos que es supletoria de la responsabilidad parental en los casos de las personas menores de edad. ¿Por qué? Yo les decía que esta figura se parece mucho a lo que actualmente nosotros conocemos como responsabilidad parental, porque cuando se comenzó a regular la tutela dentro del Código de Familia, surtía básicamente los efectos de la responsabilidad parental actual. ¿En qué sentido?
pues bueno, si no están los padres, tenemos que buscar a otra persona, ya sea los abuelos, hermanos, primos, tíos, antes de poder llegar pues a institucionalizar a este niño. Ahora bien, como les digo, esta figura se parece mucho a la responsabilidad parental porque antes la autoridad parental solo era para los padres y las madres. También tenemos diferencias bastante marcadas entre la tutela y el cuidado personal o responsabilidad personal. En el caso de la responsabilidad parental, tenemos que le compete eminentemente a los padres, solo subsidiariamente y mediante una decisión judicial, pues se va a extender hacia otro pariente o hacia otra persona. La tutela pues se establece solo por decisión judicial. En los dos casos pues debe ser a través del juez y puede determinar a una persona de la familia o a un tercero, a cualquier otra persona. Luego tenemos que la responsabilidad parental es gratuita. Usted no va a percibir ni una sola ganancia por ese título. En cambio, la tutela es un cargo remunerado, que es, como les decía, una de las mayores diferencias que hay entre ambas figuras. Luego, la responsabilidad parental, pues su finalidad primordial es la de cuidado de los hijos, de las personas adultas mayores, de las personas incapaces. Y en la tutela, pues la finalidad es de cuidado, pero también de administración de los bienes. No es que en la responsabilidad parental no haya, porque es uno de sus componentes, la administración de los bienes. Pero en la tutela es casi determinante el hecho de que existan bienes para poder, pues, pagarle a este tutor y poder administrar esos bienes. Y en la responsabilidad parental no se exige que se puedan rendir cuentas. O sea, usted puede malversar todos los bienes que tiene este niño o niña y es su responsabilidad. Y nadie le puede exigir que porque lo vendió, que porque lo regaló, que porque lo alquiló, lo hipotecó, etc. En cambio, en la tutela sí tiene que estar rindiendo cuentas de manera periódica. Entonces, en este caso es importante tomar en consideración estas diferencias porque aquí es donde se marca, pues, qué es la tutela y qué es la responsabilidad parental. También, ahora sí vamos a hablar de las clases de tutela. Solo me dan un segundo, por favor. Ok, perdón. Les decía entonces que tenemos tres clases de tutela. La tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. En este caso, la tutela testamentaria, como su nombre lo dice, se establece dentro de un testamento. ¿A qué se refiere esta tutela? Básicamente se trata de que usted, como mamá o como papá de este niño, por alguna razón dijo, bueno, si algún día me pasa algo, yo voy a dejar en el testamento que, por ejemplo, mi hermana sea nombrada como tutora para mis hijos, para que los cuide, administre los bienes que le voy a dejar, y ahí mismo en el testamento voy a poner que ella debe ser nombrada como tutora. Y esto, naturalmente, pues obedece a mi deseo, a mi libertad de poder, pues, elegir a la persona que va a proteger a mis hijos cuando yo no esté, cuando yo fallezca. Imagínense que verdaderamente fallezco y dejo a mis hijos desprotegidos porque posiblemente no tenían a un padre responsable y pues yo fallezco. Entonces, al momento de la lectura del testamento, ustedes lo van a ver en derecho sucesorio más adelante, pues se respeta las disposiciones y lo que usted ha colocado dentro del testamento. No quiero utilizar tanto tecnicismo porque ustedes igual lo van a ver más adelante. Entonces, se va a respetar estas disposiciones que ustedes han colocado dentro del testamento y obviamente se va a efectuar este nombramiento de mi hermana como tutora de mis hijos. Y así usted puede determinar a la persona que usted quiere, a su primo, a su vecino, a su amiga del trabajo, a quien quiera. Porque en principio se considera que si usted
ha elegido a esta persona es porque piensa que esta persona es la más idónea para poder cuidar a este hijo, para poder protegerlo, para poder ayudarle, prepararlo para la vida, administrar sus bienes, representarlo legalmente, estar al pendiente de sus necesidades. Usted puede elegir a la persona que usted quiera. Ahora bien, una pregunta que naturalmente se puede generar respecto de la tutela testamentaria es, primero, ¿será que yo puedo elegir a una persona y no decirle a esa persona que lo voy a colocar dentro del testamento eh, para nombrarlo o nombrarla tutor de mis hijos? ¿O será que esta persona al momento de la lectura del testamento puede decir, no, yo no quiero, yo le había dicho que sí, pero la verdad es que no quiero? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver si alguien quiere participar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguien que esté escuchando la clase? Entonces, ¿hay alguien que quiera dar su opinión? Hola. Ok, me genera curiosidad el hecho de que nadie conteste, así que no vamos a avanzar hasta que alguien me responda. Lick, ¿me escuchan? Lick, Hola. Sí, 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 le ¿podría escucho. repetir la pregunta? Ok, les decía, en caso de que se pueda nombrar una tutela por testamento, imagínense que esta persona fallece, o sea, quien ha hecho este testamento. Entonces, ¿consideran ustedes que al final, si esta persona nombró a otra, esta otra persona puede decir, no, yo no quiero ser tutora de este niño o de esta niña? ¿Puede renunciar a este cargo que este testamento le ha impuesto? ¿O consideran que debería primero pues tener la voluntad o tener la aceptación de esta persona para nombrarlo dentro del testamento? Considero, Lick, personalmente que si hay una opción para la persona de aceptar o no. Sin embargo, considero de que a la hora de que alguien pues establece ese tipo de situaciones tan pues complejas o que involucran mucho de esta como voluntad de la persona, es mejor preguntar, ¿verdad? Antes de dejarlo ahí como establecido. Muy bien. Creo que alguien más iba a dar una opinión, no sé si está por ahí. Bueno, vamos a avanzar entonces. En este caso, lo que sucedía en la práctica es que se deja la voluntad de la persona que si quiere aceptar el cargo o no. No es una imposición de la ley, sino que este se da a través del testamento. Si la persona dice que no, entonces se va a buscar a otra persona para que pueda ser nombrada como tutora, pero no es una obligación. En teoría, antes de que lo puedan poner a alguien como tutor dentro de un testamento, se debería contar con el consentimiento de esta persona, porque este cargo tiene muchas responsabilidades. Imagínense que quieren nombrar como tutor a una persona que tiene su hogar, tiene unos 4 hijos, también se hace cargo de su suegra en su casa, tiene un trabajo de 8 horas o tiene un negocio que tiene que estar atendiendo, y además de esto, tiene que, pues, al ser nombrada como tutora, pues estar generando toda esta rendición de cuentas de manera periódica, estar al pendiente de las necesidades de este niño. Cualquier movimiento de dinero, de bienes, tiene que estarle pidiendo autorización al juez.
Por lo tanto, esto implica una gran responsabilidad, que era la pregunta de metacognición que habíamos puesto ahí arriba. Pero el problema es que si no se le colocaran todas estas obligaciones al tutor, de estar rindiendo cuentas, de estar especificando para qué quiere ese dinero, por qué se va a gastar, entonces lo que sucedería es que las personas verían las tutelas como negocio. Todavía que me están pagando y yo puedo enajenar los bienes a mi gusto. Y esa no es la finalidad que tiene la tutela. Por lo tanto, lo que se busca es pues que usted, al tener a alguien de confianza, le pueda solicitar que si puede ser tutor en caso de que le pase algo y de esta manera pues contar con el consentimiento de la persona y asegurar que esta persona sí va a cuidar de manera adecuada a este niño o niña, adulto mayor, persona con discapacidad o incapacidad, etc. Luego tenemos la tutela legítima, que en este caso hace referencia básicamente es aquella que la ley ya confiere. Y lo que busca es pues ir descartando los parientes más próximos del pupilo para poder tener un cargo de tutor, según un orden de procedencia que más adelante lo vamos a ver. Pero básicamente es, bueno, tenemos bienes que hay que administrar y por eso precisamente tenemos que buscar a alguien que pueda ser nombrado como tutor o tutora de este niño, niña, etc. Entonces, pues no tenemos una tutela testamentaria, vamos a buscar dentro de sus familiares más cercanos a alguien que pueda ser nombrado como tutor. Hay un orden de preferencia, pero el juez puede saltarse, por ejemplo, imagínense que tenemos este orden: abuelos, hermanos, tíos. Directamente pasar de los abuelos a los tíos, porque, y me van a decir ustedes, pero si hay un orden establecido, ¿por qué se lo puede saltar? Porque hay que verificar la idoneidad. No es solo verificar que tenga hermanos, no es solo verificar que tenga abuelos, que tenga tíos, sino qué tan idónea es esta persona para ser nombrado como tutor. Por eso les digo, esta figura es compleja. ¿Qué tal si esta persona que va a ser nombrada como tutor tiene vicios, tiene problemas de manejo de la ira, ha maltratado a sus propios hijos, etcétera? Entre muchas otras situaciones que se pueden dar, que corrompe a sus hijos, etcétera, es malversador de su propio patrimonio, ¿cómo va a poder administrar el patrimonio de otra persona? Entonces el juez tiene la posibilidad de saltarse algún pariente dentro de esta lista cuando él pueda notar que no hay, o sea, no tiene hermanos, por ejemplo, no tiene abuelos vivos, etcétera, o simplemente no es una persona que se puede considerar como idónea. Pero bien, tenemos un orden que la ley establece, pero luego tenemos la tutela dativa, que es básicamente una libertad que tiene el juez para poder decir, bueno, resulta que no tiene ni abuelos, ni hermanos, ni tíos, y todo lo demás de la lista de parientes cercanos que sean idóneos para poder cuidar a este niño y administrar estos bienes. Entonces, el juez va a elegir a una persona que pueda ser idónea, a una tercera persona que posiblemente no sea familiar de ese niño, y de esta manera se puede dar la tutela dativa. Ejemplo. Imagínense que a pesar de que este niño tenía familia, abuelos, primos, tíos, ninguno está en la situación de poder ser nombrado como tutor. Pero como les explicaba en un ejemplo hace un rato, al principio de la clase, imagínense que había una vecina que pues este niño iba a jugar con su hijo y eran muy cercanos y se veían como amigas las mamás, pero ella murió y entonces la vecina ahora es la que está viendo por las necesidades de este niño. No son parientes, solo son vecinos. Entonces el juez puede valorar qué tan idónea es esta persona no familiar de ello, del niño o niña, para poder determinar que puede ser el tutor o tutora. Y esta es una situación muy delicada, porque se le estaría permitiendo a una persona que no es un familiar que pueda administrar estos bienes, representar legalmente al niño y verificar que el niño esté bien y esté protegido. Y es que, bueno, ya viéndolo desde la realidad, pues aún si son parientes, nada garantiza que este niño va a estar bien cuidado o que se van a administrar los bienes de manera correcta, los bienes que éste tenga, etc. Entonces, como les digo, el juez tiene un rol tan importante dentro de la tutela
que a veces es difícil, bastante difícil, poder determinar quién puede ser tutor o si un pupilo se va a sentir cómodo con esta persona que va a ser nombrado como tutor y tutora, porque ya desde las clases anteriores habíamos hablado que es sumamente relevante la cercanía, o sea, la relación que pueda tener el niño con el adulto que lo va a cuidar, ya sea responsabilidad parental, ya sea, por ejemplo, cuidado personal, ya sea tutela, es sumamente importante. Pero en el caso de las tutelas se le da prioridad también a la idoneidad de la persona. Bueno, no son familiares, pero dentro de sus familiares no hay nadie que pueda ejercer pues este cargo que la ley tiene la posibilidad de nombrar. Entonces, por eso es que tenemos estas clasificaciones. Ahora bien, tenemos reglas, además de todo, tenemos reglas para las personas que pueden ser o que son nombradas como tutores. Como les digo, esta figura es bien compleja, sobre todo en la parte que tiene que ver más que todo con el trámite, con las formas, porque no es solamente, bueno, es el único pariente que tiene, lo nombramos como tutor y ya. Esto, por ejemplo, recae en las condiciones personales y las relaciones con la persona, con el niño, niña y adolescente, con la persona adulta mayor o con la persona declarada como incapaz. Primero, las condiciones personales del tutor. En este caso, pues nosotros atendemos al hecho siguiente. Condiciones personales. ¿El tutor tiene más hijos? ¿Se puede hacer responsable de otra persona más? O sea, ¿tiene el tiempo de atender las necesidades de otra persona más? No hablamos del dinero, porque dentro de los mismos bienes, pues además de que se le paga a este tutor, se cumple con las obligaciones de alimentos, de educación, salud, etcétera, de este niño. Básicamente, él se está manteniendo solo, pero el tiempo de atender sus necesidades, de ayudarle con las tareas, de cuidarlo cuando esté enfermo, de estar ahí si él comete un error o hace algo mal, de llamarle la atención y decirle por qué no está bien lo que ha hecho. Esta calidad de tiempo, a eso es a lo que me refiero. ¿Será posible si ya tiene más hijos o si se trata de una persona que por trabajo tiene que salir mucho, no solo del país, de la ciudad misma, que esto implica un descuido para los hijos, entre otras situaciones más? Además, ¿qué tan buen administrador es esta persona? Porque la idea es que no pueda malversar estos fondos, estos bienes que tiene este niño, niña o adolescente, porque al final, pues eso es lo que nos interesa acá. Pero también hay una regla especial bastante curiosa, que es que se procurará que el tutor y el pupilo sean del mismo sexo. Y yo les he generado algunas preguntas acá, pero como pues son pocos los que realmente están escuchando la clase, entonces la voy a responder de una vez y si después escuchan la grabación, pues qué bueno. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se puede establecer esta regla, que tengan que ser del mismo sexo? Lo que sucede es que pues se han evidenciado muchos casos, así como en la adopción, que las personas adoptan o nombran como tutores a personas del mismo sexo, perdón, de sexo opuesto, y al final terminan confundiendo esa relación y termina siendo una relación sentimental. Y lo que se busca no es eso, sino que esta persona, que es tutor o tutora, sea quien cuide como si fuera un padre o una madre a estos niños, niños y adolescentes, a estas personas adultas mayores, sus labores de cuidado, nada más. No confundirlo. Pero, por ejemplo, yo les ponía ayer el caso al otro grupo y les decía, mire, imagínense que se trata de un tutor hombre que tiene como pupila a una niña de 5 o 6 años, pero esta niña llega a la pubertad, entonces tiene preguntas naturales respecto de su cuerpo, de procesos que pasa su cuerpo, y no todas las personas, por estos tabús que todavía hay en la sociedad, que pueden hablar del tema. Deberían, sí, porque es una situación natural de hombres y mujeres, cada uno con su proceso diferente, pero es una cuestión netamente natural, que no debería ser tabú. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo esta persona va a poder aconsejar a esta adolescente, decirle qué tiene que hacer, que conozca su cuerpo, estos procesos por los que está pasando, que es natural? Entonces se tiene este sesgo cultural en el que se dice, no, es que no es la persona idónea, es mejor que sea una tutora la que se haga cargo de esta niña.
Sin embargo, como les dije, es una cuestión natural. No importa si es hombre o si es mujer, pues debería ser una situación natural. Pero también les he generado acá la pregunta de que si hay algún tipo de prejuicio que pudiese dar lugar a un trato discriminativo. En realidad, no es un trato discriminativo porque al final lo que se busca es el hecho de que pues no haya como una relación, una confusión dentro de esta relación entre pues el tutor con el pupilo, la tutora con la pupila, etc. Entonces, al final, eso es lo que se busca. Se tiene, digamos, la finalidad que tiene esta norma es positiva, no es algo negativo. Bien. Entonces, también habíamos hablado del control judicial, que en este caso es básicamente una supervisión que va a tener el juez y va a ser de oficio, pues el nombramiento de las tutelas a solicitud de la Procuraduría General de la República, los procuradores auxiliares o cualquier otro interesado. Pero básicamente es el hecho de poder supervisar o controlar todo aquello que se haga con estos bienes, pero que siempre sea en beneficio del pupilo. Que, por ejemplo, el niño o niña, como les decía, tiene un accidente, tiene algún problema físico, médico, que requiera una operación de urgencia, entonces pues puede disponer en el momento de esos bienes, pedirle una autorización al juez o posteriormente justificar que se ha tomado de emergencia este dinero para poder pagar esa cirugía. También nos coloca acá que podrá en cualquier momento exigir al tutor un informe sobre la situación del tutelado y el estado de la administración. Y ojo con esto, la misma ley nos establece que puede ser en cualquier momento. El tutor o tutora tiene la obligación de estar rindiendo cuentas de manera pues periódica, de tal forma que pues el juez tiene una idea de todo lo que se va haciendo con estos bienes que tiene el pupilo. Díganme. Tenía una pregunta, con relación a lo que le menciona del tutor y el pupilo, ¿verdad? En este caso, entonces, el tutor en ningún momento, ¿cómo podría decirle? Pasa que él mantiene de alguna manera a la persona que está bajo su tutela, sino que básicamente es en base a los bienes que le hayan dejado los padres. Sí, así es. De hecho, por eso les decía hace un ratito, básicamente esa persona que es nombrada como pupilo o como tutelado se mantiene sola. Lo único es que no está en condiciones de poder disponer en estos bienes porque, por ejemplo, es menor de edad, es una persona con una discapacidad o declarado incapaz. Y en el caso de las personas adultas mayores, porque hay personas que tienen demencia senil, por ejemplo, o que su misma edad ha provocado ciertas enfermedades que no les permiten movilizarse, por ejemplo, no comprenden o no escuchan bien y por eso no pueden realizar, y de hecho más adelante están en las presentaciones, algún acto o hecho jurídico. Y por eso es necesario que el tutor sea su representante legal, porque no está en condiciones, por ejemplo, de realizar alguna venta de alguna propiedad, de un vehículo, un contrato, algo tan simple como un contrato, y por eso es que requiere de un tutor. Pero en todo caso, pues esta persona está cubriendo sus necesidades con estos mismos bienes que tiene, que los está administrando el tutor, pero no está en posibilidades de, o en capacidad, como se debería llamar en derecho, en la capacidad de poder administrar estos bienes por sí mismo. Perfecto, Lick. Una compañera puso en los comentarios de que qué pasa cuando el tutor no acepta cuidar a la persona que se le asignó en un testamento. ¿Quién puede elegir su nuevo tutor? Ok, perfecto. Muchas gracias también por la pregunta porque no la había visto y creo que también alguien más había levantado la mano. Cuando comenzó a hablar ahí Laura, solo vi que había levantado la mano. Ya le doy la palabra, solo termino de leer la pregunta que me han hecho acá en el chat. Bueno, ¿qué pasa si el tutor no acepta cuidar a la persona que se le asignó el testamento? Lo que va a suceder es que como es una cuestión de voluntad, no se lo está imponiendo la ley, entonces no tiene la obligación de aceptar. Lo que va a suceder es que, bueno, no tenemos tutela testamentaria, pasamos a la tutela legítima. Es como si fuéramos con un checklist. Bueno, no tenemos tutela testamentaria, siguiente. Tenemos la tutela legítima, es decir, buscar de entre todos los familiares cuál es la persona más idónea para que se pueda nombrar como tutor. No encontramos a nadie, siguiente, que es la tutela dativa. Entonces buscamos a otra tercera persona
que no sea familiar, porque ya hay un orden establecido, eso también ya lo habíamos visto, para que pueda ser nombrada como tutor. Y entonces, esas son las posibilidades que nos da la ley, solamente esas tenemos. En teoría, pues tendríamos que agotar todas esas para buscar un tutor, en caso de que la tutela testamentaria pues no se pueda dar porque la persona no acepta. Vamos a ver, ¿quién puede elegir el tutor? Lo puede elegir el juez. Y de hecho, yo se los colocaba aquí, me parece. Si ustedes se fijan, en la tutela testamentaria dice, la constituye el testamento. Y luego en la legítima y en la dativa dice, la confiere el juez o la confiere la ley. Entonces, el juez lo único que tiene que hacer en la legítima es cumplir con el orden que tiene la ley para buscar de entre esos familiares quién puede ser nombrado como tutor, y en la tutela dativa es el juez el que va a tener que valorar qué persona podría, que no sea un familiar, podría ser nombrado como tutor. No sé si con eso respondo a su pregunta. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más había levantado la mano también? Ok, perfecto. No sé si todavía está la pregunta por ahí. Sí, yo tenía una pregunta, Lick. Dígame. En el caso de que una persona que esté bajo tutela, digamos, fallezca, ¿qué pasaría ahí? ¿A quién pasarían los bienes que tiene el tutor? ¿O qué pasaría ahí, pues? Esto, como la gente lo hace chiste, pero la respuesta casi siempre depende, y le voy a explicar por qué. Esto va a depender mucho de quién sea el pupilo, o sea, si es una persona adulta mayor, si es un niño adolescente, o si es una persona declarada incapaz o discapacitada. Lo que sucede es que, tal como se hizo al principio, se hace un inventario de todo lo que tiene o se está administrando en esta tutela de esta persona, se hace un inventario y pues se mantiene ahí hasta que alguien acepte herencia. Cuando ya se ha declarado el heredero o herederos, entonces son ellos los que van a aceptar pues todos estos bienes que el tutor estaba administrando. Ahí se termina la tutela. Al momento en que fallece el pupilo, se termina la tutela. Pero antes de devolverle o de darle todos estos bienes, este dinero, acciones, bienes muebles, inmuebles a otra persona, primero tienen que haber herederos. Imagínense el caso que se tratara de que el pupilo era un niño pequeñito. Entonces, herederos no hay, porque tal vez ese niño no tenía más familia, pero posiblemente sí la tenga, porque otras personas no eran idóneas para esa tutela y ellos sí pueden aceptar herencia. Los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos, etc. Pero si no lo tiene, en todo caso, pues posiblemente si esta persona es interesada, puede solicitar también la aceptación de herencia como tutor, porque no hay nadie más que pueda solicitar la herencia que esta persona, y posiblemente tenga interés de quedarse con esos bienes. Entonces, esa sería la respuesta. No sé si con esto ya respondo a su pregunta. Sí, ya, Lick, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado acá. Entonces, se puede rendir este informe en cualquier momento. En cualquier momento que el juez lo solicite, mire qué ha hecho con con los bienes que tenía este pupilo, este tutelado, durante el mes tal hasta el mes tal, y tiene que rendir el informe. Bueno, gasté esto y esto y esto y esto en alimentación, en educación, en medicinas, en esto y esto y esto. Puede hacerlo en cualquier momento, pero siempre también hay un informe que tiene que dar de manera periódica. Y bueno, respecto a la tutela testamentaria, pues hay varias situaciones que también se deben regular. Por ejemplo, que podrá ser nombrado como tutor por testamento el padre o la madre para los hijos que estén bajo su autoridad parental. Es decir, ya habíamos hablado que quienes son tutelados no deberían tener una autoridad parental, pero quiero especificar este caso. Como yo les decía en la clase presencial del viernes pasado, hay cosas que el Código de Familia pues parece que va en sentido contrario a las cosas que está regulando antes, pero hay casos muy específicos que regula que realmente son a veces innecesarios porque son muy rebuscados en estos casos, pero por ejemplo este hace referencia a un caso, justo nosotros lo tuvimos aquí en el centro de práctica, de una señora
que ella estaba padeciendo de cáncer y estaba en una etapa terminal. Tenía un hijo de 9 años y esta señora ya le habían dicho, mire señora, no hay nada que podamos hacer por mucho que le sigamos haciendo las quimios. O sea, ya estaba desahuciada la señora. Entonces ella estaba preocupada porque su hijo estaba pequeño y ella tenía algunos bienes, pero pues el tiempo que le habían dado de vida no le era suficiente para poder pues digamos, venderlos y estas ganancias, pues dejárselas en una cuenta de banco al niño y al final, pues al ser un menor de edad, tampoco iba a poder disponer de ellos. Entonces, lo que ella buscaba, porque este niño era hijo de un señor que era doctor, pero él nunca, y tenía muchas posibilidades económicas, nunca se hizo cargo del niño, no lo reconoció, él sabía que el niño existía, pero nunca lo reconoció. Entonces lo que hizo fue ir a la PROCU y en la PROCU solicitar que se llevara un proceso de declaratoria judicial de paternidad. Y ya hemos hablado sobre este proceso, hay que hacer una prueba de ADN, pero este proceso tarda un poco, a veces entre 4 a 6 meses, y a ella le habían dado bien poquito tiempo de vida. Entonces lo que le recomendaron en la PROCU es que dejara una tutela dentro de su testamento y que dejara como tutor al padre de este niño, porque ella no tenía más familia aquí, porque ella era, no sé si es que había tenido que salir de su país de origen y estaba nacionalizada como salvadoreña, no recuerdo bien esa especificación del caso, pero no tenía familia aquí. Entonces, ella pues colocó dentro de su testamento que se nombrara como tutor al padre de este niño y solicitó que se le hiciera una prueba de ADN para establecer que era su hijo y pues ahí también tenía una obligación de alimentos, pero por lo pronto lo que le interesaba es que fuera nombrado como tutor para administrar estos bienes y para cuidar a este niño, que era lo que más le importaba, más allá del dinero que le podía haber dejado, lo que le interesaba es que tuviera a alguien quien lo cuidara. Entonces, a esto se refiere este ordinario. El segundo nos establece que pueden ser los abuelos para los nietos que estén sujetos a su tutela y también cualquier otra persona menor o incapaz al que instituya heredero o legatario. Es decir, cualquier otra persona que pues para el menor o incapaz sea heredero de algo, o sea, algún heredero, alguna herencia que pueda recibir. Y luego tenemos, por ejemplo, que la tutela testamentaria tiene preferencia legítima ante la, perdón, tiene preferencia ante la legítima y la dativa, porque obviamente resulta de la voluntad de la persona, que esto es lo más significativo. Como les decía, dentro de la tutela legítima se busca algún familiar. Primero es, pues la confiere la ley, ya lo habíamos dicho, y se busca algún familiar. Y nos da el siguiente orden: los abuelos, los hermanos, sus tíos y los primos hermanos. Y el juez, como lo mencionaba anteriormente, puede variar este orden o puede prescindir de él cuando existan motivos justificados. Por ejemplo, que pueda tener algún vicio, que pueda no, digamos, administrar bien los bienes, sus propios bienes, su propio patrimonio, mucho menos lo va a poder hacer con el de otra persona. Entre otras causales, por ejemplo, que maltrate a sus hijos, que ha perdido la autoridad parental, etcétera, pero que sean motivos justificados. Lamentablemente la ley no nos establece cuáles son esos motivos, pero ya en la práctica ya uno puede ir viendo qué casos pues hacen que esta persona no sea la más idónea. Entonces, de entre todos los familiares del niño, tenemos primero a los abuelos, es decir, el juez va a tener que verificar si los abuelos son idóneos para el cuidado de este niño. Si no son ellos, pueden ser los hermanos, que son las personas más cercanas. Luego de eso buscamos a los tíos y después a los primos hermanos. Luego tenemos la tutela dativa, perdón, la tutela legítima de los mayores de edad incapacitados en el orden siguiente, o sea, de las personas mayores de edad. Como yo les decía, también pueden ser pupilos o tutelados y ahí sí nos da un orden en específico, pero siempre dentro de la tutela legítima, que es el cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos o los primos hermanos. Y luego tenemos el siguiente, creo que más adelante está. Sí, creo que más adelante está, pero ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, luego tenemos que pues también para declarar tutor de un incapaz a una persona por tutela legítima se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos.
años. Se debe probar la incapacidad del pupilo, es decir, que sea menor de edad, que sea declarado incapaz o que sea una persona adulta mayor, pero en este caso estamos hablando de una persona incapaz. También la mayoría de edad del pupilo y que no se encuentre sometido bajo la autoridad parental prorrogada o restablecida por medio de su certificación de partida de nacimiento, que ya esté marginada con tales declaraciones judiciales, poder establecer el grado de parentesco que tenga, porque ya la ley les establece un orden. Por ejemplo, el parentesco que se pretende probar en la relación de madre, necesitamos una partida de nacimiento porque ahí está el nombre del padre y la madre. También que el que solicita ser tutor legítimo está habilitado en condiciones personales y relaciones con el pupilo. Lo que yo les decía de la idoneidad. Es decir, qué tan idónea es esta persona en condiciones personales, o sea, si realmente tiene el tiempo, la capacidad y la voluntad de querer cuidar a este niño, administrar sus bienes, y también que también se puede relacionar este niño o niña con esta persona. Y luego tenemos la declaratoria judicial de incapacidad, que es básicamente como el requisito para poder nombrarle un tutor a una persona por incapacidad, claramente. Y tenemos que puede ser una enfermedad mental crónica e incurable que existan, aunque existan, intervalos lúcidos, o que esta persona puede ser sorda y que no se pueda dar a entender o que pues sea de manera, o darse a entender de una manera indudable. Ahora bien, les voy a poner un caso que nos exponía un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. En este caso, él nos decía que hasta pues, la instancia de ellos, hasta la Corte en pleno, le llegó un caso de un señor que se dedicaba a ser taxista. Pero él tenía un problema, él toda su vida había sido taxista, desde que comenzó a trabajar lo había hecho. Pero de un tiempo hacia ese momento, su esposa llegó a exponer el caso porque este señor, trabajando de taxista, comenzó a no reconocer el valor del dinero. Me explico. Cuando, digamos, él hacía un viaje de lo que sería, por ejemplo, de aquí de San Miguel a San Salvador, y a él le pagaban $1, él creía que estaba bien, porque él no reconocía el valor de la moneda, el valor del billete. Entonces, a él le daba lo mismo si le pagaban con uno de 5, con uno de 10, con uno de 20, con $1, con una moneda, porque él no reconocía el valor del dinero, pero él anteriormente no había tenido ese problema. O sea, era muy reciente esa situación que le estaba pasando. Entonces su esposa tenía un bebé casi recién nacido, tenía como 2, 3 meses el bebé. Y resulta que pues a ella le preocupaba porque él era el único que trabajaba en su hogar. Entonces lo que le preocupaba es que al final él pudiera estar trabajando todo el día y no tuviera una ganancia, y le preocupaba igual la salud de su esposo. Entonces ella comenzó el proceso pensando en que lo más adecuado sería pues nombrarle un tutor para poder administrar esos bienes que tenía, porque él, así como no reconocía cómo le pagaban, pues tampoco reconocía la moneda con la que él pagaba las cosas. Por ejemplo, si iba a comprar una botella con agua, él podía pagar con un billete de $20 y creía que estaba bien. Entonces lo que le preocupaba a ella era el patrimonio de él y obviamente su salud. Entonces solicitó que se le pudiera nombrar a un tutor para que él pudiera ir, pues tener un tratamiento y que dejara de trabajar en ese momento. Entonces, pues esto pasó por los tribunales ordinarios y llegó hasta la Suprema Corte, porque los tribunales anteriores lo único que habían dicho es que no da lugar a esa pretensión que se tenía. Sin embargo, pues para él era un caso que podía como retratar el hecho de tener una enfermedad mental, pero lo que no se sabía es que si era crónica o no. Lo que sí era cierto es que estaba generando un problema en su patrimonio. Y aquí es donde, pues al menos aquí en El Salvador, nosotros le hemos puesto dentro del código que sea una enfermedad mental crónica e incurable. Posiblemente la situación que estaba pasando este señor era superable, tal vez con una terapia, algún medicamento, algún tratamiento que pudiera llevar a esta persona, podía superar esa situación. Sin embargo, él nos explicaba que ese era un caso que ellos conocían respecto de esta situación de incapacidad.
Entonces, para ellos era importante que se le nombrara un tutor, pero, y yo se lo dije al grupo de ayer, personalmente, considero que pues no es solamente el nombramiento del tutor. ¿Será que esta persona podía seguir trabajando? Porque ahí habían detalles que nos dejaban así en el aire, no se estaban dando especificaciones. ¿Será que esta persona podía pues trabajar? ¿Será que esta persona pues significaba que el tutor tenía que ir con él cuando andaba trabajando? O sea, ahí nos deja bastantes dudas que no fueron solventadas al momento en que nos dijo este caso, nos explicó este caso. Sin embargo, ¿qué haríamos nosotros en esa situación si nosotros fuéramos los jueces? Creo que ahí la tarea la tenemos nosotros para verificar qué podríamos hacer, según lo que la ley misma nos establece. Le nombramos un tutor, le permitimos que siga trabajando, le recomendamos que no lo siga haciendo, pues ahí no es una situación que esté resuelta. Pero bueno, nos quedan un par de diapositivas, varias de hecho, pero antes de finalizar, porque todavía hay otros puntos importantes que quiero seguir explicando y lo vamos a dejar para la clase del viernes, les quería decir algo importante. Número 1, tenemos el recordatorio de la actividad que vamos a tener el viernes, que es de 12 a 5, les he colocado acá, pero en realidad la idea es que va a terminar tipo 4:30 más o menos. Esperaría yo que no se extienda más, pero máximo a las 5. Y la ponencia se va a llamar Los derechos de las familias en las legislaciones, perdón, en la legislación salvadoreña actual. Y el objetivo es crear un espacio de discusión y concientización para los estudiantes sobre los derechos de las familias. Esta información, pues lo importante acá es que ustedes pues ya tengan la fecha y la hora y también hacerles saber cuál es la actividad que van a realizar. Pues el día de la clase presencial de la próxima semana, el día viernes de la otra semana, va a haber un examen escrito de manera presencial y ese va a ser su laboratorio 2 del cómputo 3. También les voy a mandar esta información, ya sea con Fabricio o con Laura, con cualquiera de los dos, para que les hagan saber esto a las personas que no están en la sesión de hoy, porque es importante que puedan venir a la ponencia y que también sepan que la próxima semana tenemos el laboratorio 2. También quienes no pueden venir, por favor, me comunican con anterioridad, con una constancia médica, de trabajo, etcétera, por la cual no pueden venir. Si se tienen que retirar antes, solamente díganme, por favor. No tengo ningún problema con eso, pero por favor, díganme. Y la otra cuestión que les voy a pedir que vengan formales. Se los voy a agradecer mucho. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a eso. Bueno, entendería entonces que está todo claro. Si tienen preguntas o dudas, ya saben, pueden hacerlo a través de Fabricio o de Laura o del Foro Semanal de Consultas y con todo gusto pues yo les puedo atender. Así que bueno, nos quedamos hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, pasen feliz tarde. Feliz tarde. Gracias igual, Liz. Ok, cuídense.